una niña llamada Lucía, que vivía en un pequeño pueblo, en una humilde casa de paredes gastadas y ventanas viejas que apenas dejaban entrar la luz del día, con su madre. Su madre, Elena, era su única familia. La vida para ambas no era fácil. A menudo faltaba dinero para comprar comida y el frío del invierno se colaba por las rendijas. Pero Elena siempre encontraba la manera de hacer que, a pesar de todo, la infancia de Lucía estuviera llena de amor y felicidad. Elena trabajaba desde muy temprano en el mercado del pueblo, vendiendo frutas y verduras que otros le dejaban para que ganara unas pocas monedas. Regresaba tarde, cansada y con las manos llenas de tierra. Pero nunca sin una sonrisa para Lucía. Aunque sus días eran agotadoras, ella siempre se tomaba un momento para sentarse con su hija, cantarle alguna canción o contarle un cuento inventado sobre tierras lejanas y hermosas donde el hambre y el frío no existían. Cada noche, cuando las lámparas apenas alumbraban, Elena hacía lo posible por esconder sus preocupaciones. A veces, Lucía la sorprendía mirando por la ventana con una expresión de tristeza y esperanza. Pero su madre siempre fingía una sonrisa cuando se daba cuenta de que Lucía la observaba. En realidad, Elena no se preocupaba por ella misma. Su mayor anhelo era que Lucía, su hija, no sintiera el peso de la pobreza y pudiera soñar con un futuro mejor. En invierno, cuando el frío apretaba y la pequeña casa era difícil de calentar, Elena tejía mantas con retazos de telas viejas y a veces prefería usar una sola prenda para poder abrigar bien a Lucía. Y en los días que apenas había comida suficiente, Elena inventaba juegos para hacer que la cena pareciera un banquete. «Hoy vamos a ser princesas en un castillo», decía, y Lucía, entre risas, olvidaba la tristeza. Uno de los momentos favoritos de Lucía era salir con su madre a recoger flores en el campo. Aunque Elena estaba cansada, siempre hacía espacio para llevarla al campo en los pocos ratos libres que tenía. Allí, Lucía sentía que estaban en otro mundo. Un lugar lleno de colores, lleno de olores, donde el dinero y las dificultades no existían. Con las flores que recolectaban, hacían ramos y pequeñas coronas. «Eres la princesa de mi vida», le decía su madre. Y Lucía se sentía llena de amor, aunque no entendía completamente cuánto sacrificio hacía su madre para hacerla feliz. Elena también se preocupaba por enseñar a Lucía a soñar en grande. Le contaba que aunque la vida fuera dura, no importaba que no tengamos mucho dinero, siempre podemos ser ricas en amor y esperanza, le decía. Esas palabras se quedaron en el corazón de Lucía como una promesa para siempre. Los años han pasado y Lucía creció para convertirse en una joven llena de ambición. La vida en el pueblo parecía demasiado pequeña para sus sueños, así que un día tomó la decisión de irse a la ciudad. Elena, su madre, aunque le dolía profundamente, la apoyó con todo el amor que pudo, deseándole una vida llena de oportunidades. También le entregó lo poco que había ahorrado durante los años de sacrificio
y la abrazó con fuerza, sabiendo que aquel adiós podía ser el inicio de un cambio definitivo. Al principio, Lucía llamaba a su madre cada semana, contándole emocionada sobre su nuevo trabajo, sus amigos y los lugares que iba descubriendo. Elena, su madre, escuchaba atenta con el corazón hinchado de orgullo, aunque echaba de menos las tardes compartidas y la risa de su hija resonando en la casa. Con el tiempo, sin embargo, las llamadas se hicieron menos frecuentes y cuando Lucía llamaba, lo hacía siempre con prisa, diciendo que estaba ocupada o cansada. Elena lo entendía y nunca le reclamaba, confiando en que su hija estaba construyendo la vida que tanto había deseado para ella. Meses después, Lucía dejó de llamar. Estaba inmersa en su trabajo y en su nuevo círculo de amigos, viviendo un mundo de comodidades al que nunca había tenido acceso en el pueblo. Poco a poco, empezó a sentirse avergonzada de su origen humilde y de la vida que había dejado atrás. Las noches que su madre había pasado tejiendo para abrigarla y los días en los que sacrificaba su propia comida parecían recuerdos distantes, casi irreales, en medio de su nueva vida. Un día, Elena, preocupada porque no sabía nada de su hija desde hacía meses, decidió llamarla. La conversación fue breve, superficial. Lucía contestaba distraída, impaciente, como si el llamado de su madre fuera una interrupción. Elena le pidió que la visitara para compartir un fin de semana juntas, pero Lucía puso excusas sobre su trabajo y se despidió rápidamente. Cuando colgó el teléfono, Elena, su madre, sintió un vacío que nunca había sentido antes. Se dio cuenta de que su hija, su querida Lucía, se estaba alejando de ella. El tiempo pasó y Lucía siguió distanciándose, cada vez más ocupada y menos conectada con la vida que su madre le había dado. La humilde casa donde había crecido empezó a parecerle algo del pasado, algo que no encajaba en la imagen de éxito que buscaba proyectar en su nueva vida. Sin darse cuenta, Lucía se estaba convirtiendo en alguien que olvidaba sus raíces y el sacrificio de su madre. Elena, por su parte, seguía esperando con la misma paciencia y amor de siempre. A pesar del dolor que sentía al ver que Lucía se había olvidado de ella, no guardaba rencor. Con el tiempo su salud comenzó a debilitarse y la soledad le hacía compañía en aquellos días fríos donde años atrás tejía mantas para su hija, para su querida Lucía. Sin embargo, cada vez que alguien le preguntaba por Lucía, Elena sonreía, hablaba con orgullo, esperando que algún día su hija recordara el camino a casa. Aunque Lucía estaba cegada por su vida en la ciudad, el amor incondicional de su madre seguía allí, intacto. Quizás en algún momento ese lazo inquebrantable sería capaz de alcanzar el corazón de Lucía y recordarle de dónde venía y quién había estado allí para ella en cada paso de su vida. Los años han pasado. Elena había caído enferma. La soledad, la edad y los años de sacrificio le habían pasado factura. Y ahora yacía en su cama, débil y sola, con apenas las fuerzas para mantenerse despierta. Su cuerpo ya no respondía como antes, y en el silencio de su humilde hogar, los recuerdos de los años pasados la visitaban como fantasmas que traían
una mezcla de dolor y amor. Las pocas veces que abría los ojos miraba el rincón donde había colgado una foto de Lucía, de su querida Lucía, cuando era niña, con su sonrisa alegre y sus ojos llenos de inocencia. Aún en su debilidad, Elena sonreía, aferrándose a los recuerdos de esos días en los que su pequeña corría por la casa. Sus manos pequeñas entrelazadas a las suyas y sus risas llenaban cada rincón de alegría. Sin embargo, en el fondo, una tristeza profunda le envolvía, sabiendo que Lucía había dejado ese mundo atrás, llevándose consigo su amor y dejando a su madre en el olvido. Mientras tanto, en la ciudad, Lucía había llegado a un punto de éxito que alguna vez había soñado. Tenía el trabajo que deseaba, el dinero suficiente y una vida llena de comodidades. Una noche, mientras cenaban con amigos, alguien preguntó por su familia y Lucía, incómoda, apenas mencionó a su madre. Sin embargo, al llegar a casa, algo en su corazón se removió. Un sentimiento que había intentado reprimir durante años. Trató de dormir, pero la imagen de su madre aparecía en su mente, trayéndole recuerdos de las noches en que Elena le cantaba para dormir, de los días en el campo, de las mantas tejidas con tanto amor y sacrificio. Recordó su infancia y todos los momentos en los que su madre había hecho hasta lo imposible para verla feliz. Fue en ese instante que Lucía sintió un dolor profundo, como si un peso cayera sobre ella. Recordó las veces en que había ignorado las llamadas de su madre, las visitas que había evitado y las excusas que había dado cuando Elena le pedía verla. Un remordimiento desgarrador llenó su corazón y por primera vez en años, Lucía rompió a llorar. Se dio cuenta de lo injusta y egoísta que había sido con la mujer que había dado todo por ella, sin pedir nada a cambio. Al día siguiente, con el corazón lleno de arrepentimiento, Lucía tomó el primer autobús hacia el pueblo. Durante el trayecto, los recuerdos seguían invadiéndola, esta vez llenos de dolor. Sabía que quizás ya era demasiado tarde, pero estaba decidida a estar al lado de su madre, a pedirle perdón por todo el dolor que le había causado. Cada kilómetro recorrido se sentía eterno y en su mente resonaba la voz de su madre. Las canciones, las historias, las risas compartidas. Era como si todos esos recuerdos quisieran decirle que aún había una oportunidad, que aún podía enmendar sus errores. Finalmente Lucía llegó a la casa. Al abrir la puerta, la encontró en silencio, las cortinas cerradas y el aire frío de la mañana llenando el ambiente. Corrió hasta la habitación de su madre y la vio allí, débil, con el rostro marcado por el tiempo y la tristeza. Al escuchar los pasos, Elena abrió los ojos lentamente y al ver a Lucía, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, aunque la sorpresa y el cansancio no le permitían expresar del todo su emoción. Lucía se arrodilló junto a la cama y con lágrimas en los ojos tomó la mano de su madre. «Perdóname, mamá», dijo entre sollozos, sintiendo un dolor tan profundo que parecía quemarle el alma. «He sido una hija ingrata. Te abandoné cuando tú siempre estuviste allí para mí. Perdóname por no haber estado cuando me necesitabas». Elena, débil, pero con una ternura que no había perdido, acarició el rostro de Lucía, como lo hacía cuando era pequeña. «Mi niña», susurró. «Siempre supe que volverías», dijo.
Aún con el dolor y el sufrimiento que había vivido en soledad, no guardaba rencor en su corazón. La amaba con la misma intensidad de siempre, y a ver a Lucía junto a ella, después de tanto tiempo, llenaba de paz los últimos días de su vida. Lucía se quedó a su lado cuidándola, recordando todo lo que su madre había hecho por ella. Cada día trataba de recompensar el tiempo perdido, hablándole, compartiendo recuerdos y acompañándola en esos días finales. A pesar del dolor y el remordimiento, Lucía entendió que el verdadero legado que su madre le dejaba era el amor incondicional, la entrega y el sacrificio que siempre le había brindado. Y así, aunque el tiempo juntos fue corto, en aquellos últimos días madre e hija encontraron la paz en el amor que siempre las había unido.